«Repara este reloj de lujo y te daré $100 millones», dijo el millonario riendo, mientras humillaba a otra persona. Pero Jesús le dio una lección impactante. Había un reloj que nadie podía reparar, hasta que unas manos humildes lo tocaron, y volvió a funcionar. Pero el hombre que lo reparó desapareció, y un misterio sobre su paradero solo se resolvió con la ayuda de Jesús, al darle una lección increíble al millonario que había humillado al humilde hombre que arregló el reloj. Todo lo que sucedió después de eso deja con la boca abierta a cualquiera. La hacienda de Zamora no era solo una propiedad, era una declaración de dominio. Sus muros, levantados en el corazón de México, cargaban el peso de generaciones construidas sobre poder, influencia y una arrogancia tan antigua como las piedras que sostenían sus salones. Allí, Ricardo Zamora no recibía visitas, concedía audiencias. Los banqueros se inclinaban ante su mesa, los políticos pedían permiso antes de hablar. Y esa noche, rodeado de rostros que fingían admiración mientras calculaban ventajas, Ricardo mostraba su más reciente conquista, un reloj artesanal suizo del siglo XVIII, cubierto de oro y piedras preciosas, cuya mecánica delicada había sido destruida por décadas de abandono. Nadie había podido repararlo. Maestros relojeros de 3 continentes habían fracasado, y Ricardo, divertido con la imposibilidad, lo había convertido en símbolo, prueba viva de que hasta el tiempo se doblegaba ante su control. Reía mientras sostenía el reloj muerto entre los dedos, su voz resonando entre copas de cristal y risas cómplices. El objeto era bello, pero inútil, perfecto para un hombre que coleccionaba cosas valiosas solo para demostrar que podía poseerlas. Fue entonces cuando él entró, un empleado, humilde, silencioso, vestido con ropa demasiado simple para ese ambiente. Nadie sabía exactamente quién lo había llamado, pero allí estaba, de pie, cerca de la entrada del salón, como si esperara algo que nadie más percibía. Ricardo lo notó solo porque el movimiento en la sala pareció disminuir a su alrededor. No era una presencia física imponente, era algo más sutil, algo que hacía que el aire se volviera denso. Con un gesto displicente, Ricardo le indicó que se acercara. Quería ver cuánto tardaría en fracasar otra vez. El hombre caminó despacio, sin prisa, sin miedo. Sus ojos no mostraban sumisión. Llevaban algo que Ricardo no podía nombrar. Cuando extendió las manos y recibió el reloj, el toque fue casi reverente. No había herramientas, no había instrumentos, solo esas manos callosas envolviendo el metal frío. Y entonces ocurrió. Un brillo suave comenzó a emerger, no del reloj, sino de algo alrededor. La luz no era física, pero se sentía, como un calor que se percibe sin verlo. Ricardo sintió el pecho apretarse. El aire del salón cambió. Se volvió más pesado, casi sagrado, como si algo mayor hubiera cruzado la frontera entre lo visible y lo invisible. Miró a su alrededor, buscando entender de dónde provenía aquella sensación, pero todos los rostros estaban paralizados, mirando fijamente las manos del trabajador. El reloj empezó a palpitar, no como una máquina que despierta, como un corazón que vuelve a latir. Las manecillas, oxidadas e inmóviles por décadas, temblaron levemente. Luego se movieron, primero despacio, dudosas, como si probaran la nueva vida. Después firmes, precisas, marcando segundos que parecían resonar dentro del pecho de todos los presentes. El tic-tac era suave, pero inconfundible. El reloj vivía otra vez. Y Ricardo, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado cómo se sentía: vulnerabilidad. Alzó la vista para agradecer, o tal vez burlarse, pero el hombre ya no estaba allí. Había desaparecido. El salón estalló en murmullos confusos, voces superpuestas intentando racionalizar lo imposible.
Pero Ricardo permaneció en silencio, sosteniendo el reloj aún tibio entre los dedos temblorosos. Algo seguía allí, no el hombre, algo más grande, una presencia que ocupaba el espacio que él había dejado, llenando cada rincón con un peso invisible e innegable. No era opresiva, era absoluta, como si alguien estuviera allí, observando, esperando. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de frío, de reconocimiento primitivo, ese que el cuerpo experimenta ante lo sagrado, lo inexplicable, lo divino. Su corazón se aceleró, sus manos sudaban, y dentro de él, en una profundidad que no sabía que existía, una voz silenciosa susurró algo que no quería oír. «Has sido tocado». Los invitados comenzaron a hablar más alto, inventando teorías, construyendo explicaciones para proteger la lógica del mundo conocido. Algunos juraban haber visto luz saliendo de las manos del trabajador. Otros afirmaban que era un truco, una ilusión, un teatro bien ensayado. Pero Ricardo lo sabía, lo había sentido. Aquello no fue un truco, fue una intervención. Y cuando la fiesta terminó y los salones quedaron vacíos y la noche cubrió la hacienda con su manto de silencio, Ricardo permaneció solo en la sala, sosteniendo el reloj que ahora funcionaba perfectamente. Miró las manecillas marcando la hora exacta, luego miró alrededor, buscando algo que no podía nombrar. La presencia seguía allí, invisible, pero innegablemente real. Y por primera vez en su vida, Ricardo Zamora sintió miedo de algo que no podía controlar, comprar ni destruir. Era Jesús. Los días siguientes trajeron un malestar creciente. El reloj, ahora funcionando perfectamente, ocupaba un lugar central en la mesa de Ricardo. No por elección, sino por un magnetismo inexplicable. No podía ignorarlo. Cada vez que pasaba por el salón, sus ojos eran atraídos hacia él, como si el metal dorado guardara más que engranajes, como si albergara algo vivo, algo atento. Y entonces el reloj comenzó a actuar. En la primera mañana extraña, Ricardo despertó más temprano de lo habitual. Algo lo había sacado del sueño profundo, una sensación urgente, casi física, de que necesitaba verificar algo importante. Bajó las escaleras aún en ropa de dormir, los pies descalzos tocando el mármol frío, y entró al salón. El reloj estaba allí, pero no marcaba la hora correcta. Las manecillas apuntaban 3 horas adelante, como si alguien las hubiera movido a propósito durante la noche. Ricardo frunció el ceño. Ajustó las manecillas manualmente, devolviéndolas a la hora correcta, pero cuando se alejó, una presión extraña creció en su pecho, como una advertencia silenciosa. La ignoró, siguió con su rutina, y esa tarde, al cerrar un negocio crucial que le rendiría millones mediante corrupción disfrazada de legalidad, sintió que el peso espiritual aumentaba. Al volver a casa, el reloj marcaba otra vez la hora equivocada. Esta vez, atrasado, como si se negara a acompañar el tiempo en el que Ricardo vivía. A partir de ahí, el patrón se repitió. Cada vez que Ricardo tomaba una decisión guiada por la avaricia, el reloj reaccionaba. Aceleraba frenéticamente, las manecillas girando sin control, como si intentaran escapar de ese momento. O se detenía por completo, negándose a marcar los segundos mientras la deshonestidad se llevaba a cabo. Y cada vez que eso ocurría, la presencia volvía. No como aparición, sino como atmósfera. El aire se volvía denso, la luz cambiaba sutilmente, y Ricardo sentía, profunda, visceralmente, que estaba siendo observado, no por ojos humanos, por algo infinitamente mayor. Intentó racionalizar. Se dijo a sí mismo que era coincidencia, que el reloj antiguo simplemente no funcionaba bien, que la restauración milagrosa había sido imperfecta. Pero cuanto más resistía la verdad, más se intensificaban las señales. Comenzaron los sueños.
Cada noche, imágenes vagas de una luz caminando por los pasillos de la hacienda. Nunca un rostro definido, solo una silueta luminosa, una presencia que ocupaba el espacio sin forma física. Y en los sueños, Ricardo sentía una paz perturbadora, como si estuviera siendo invitado a algo que temía aceptar. Luego vinieron los reflejos. Al pasar frente a las ventanas durante el día, Ricardo comenzó a ver destellos periféricos, luces que aparecían y desaparecían demasiado rápido para ser explicadas por el sol. Al mirar directamente el vidrio del reloj, a veces veía un brillo extraño danzando sobre los números, como si algo habitara allí dentro. Y una tarde especialmente tensa, mientras discutía por teléfono sobre una evasión fiscal que sus abogados estaban encubriendo, todas las luces de la sala parpadearon al mismo tiempo. Una vez, fuerte, imposible de ignorar. Ricardo colgó el teléfono. Se quedó quieto, respiración irregular, corazón acelerado. El reloj frente a él se había detenido por completo, y supo, sin sombra de duda, que aquello era un mensaje. Alguien le estaba diciendo, detente, pero no se detuvo. El orgullo se lo impidió. Entonces la presencia respondió con intensidad renovada. Esa noche llegó el aroma, suave, inconfundible. Un olor que Ricardo no podía nombrar, pero que despertaba algo profundo. Una memoria antigua de inocencia perdida, de cuando aún creía en cosas más grandes que el dinero. El perfume llenó la habitación, proveniente de ningún lugar, y persistía incluso con las ventanas abiertas. Y junto con el aroma, la sensación de un peso espiritual, no opresivo, amoroso, pero firme, como una mano sobre el hombro que dice, necesito que me escuches. Ricardo comenzó a notar otro patrón inquietante. Cuando seguía esas intuiciones extrañas, las que surgían de la nada, contradiciendo su lógica de negocios, las cosas prosperaban. Decisiones que no tenían sentido financiero resultaban en ganancias inesperadas. Conversaciones a las que se sentía impulsado, incluso contra su voluntad, abrían puertas cerradas. Era como si una sabiduría externa guiara sus pasos, recompensando la obediencia y castigando la rebeldía. Lo puso a prueba. Una mañana, al sentir un fuerte impulso de perdonar una vieja deuda a un empleado humilde, Ricardo se negó. Ignoró la voz interna, y ese mismo día, una inversión crucial colapsó sin explicación. Perdió millones. El reloj se detuvo de nuevo, y la presencia llenó su oficina con un peso tan intenso que le costaba respirar. Después, una tarde siguiente, al sentir otra vez el mismo impulso, esta vez para donar una suma considerable a una familia que había perjudicado años atrás, Ricardo obedeció. Hizo la transferencia antes de que la razón lo convenciera de lo contrario. Y al día siguiente, un contrato imposible fue firmado. Un negocio que llevaba meses estancado se resolvió misteriosamente. El reloj funcionó perfectamente todo el día. La lógica era clara, innegable, aterradora. Alguien estaba dirigiendo su vida, y ese alguien usaba el reloj como lenguaje, como puente entre lo divino y lo terrenal. Ricardo intentó huir. Viajó, pasó semanas fuera de la hacienda, pero la presencia lo siguió. En hoteles extranjeros sentía el mismo peso. En reuniones internacionales percibía la misma atmósfera. No había distancia capaz de separarlo de eso. Y en la última noche de esa semana imposible, Ricardo regresó a casa derrotado. Entró al salón vacío, encendió solo una luz tenue y se quedó frente al reloj. Miró las manecillas, marcando la hora perfecta. Luego miró alrededor, hacia las sombras que parecían más densas de lo normal, y susurró por primera vez, «¿Quién eres tú?». La respuesta no vino en palabras, vino en una sensación, un calor profundo envolviendo su pecho.
una certeza inquebrantable creciendo dentro de él, y una sola comprensión atravesando su alma como una espada luminosa: yo soy aquel que te ve, y ahora tú también me verás. La tormenta llegó sin aviso. Nubes densas cubrieron el cielo mexicano a una velocidad antinatural, transformando la tarde dorada en un crepúsculo prematuro. El viento aullaba entre los muros de la hacienda, arrastrando polvo antiguo y el olor metálico que precede a las lluvias violentas. Ricardo estaba solo en el salón principal, observando por la ventana cómo el paisaje era devorado por la oscuridad creciente. Había algo distinto en aquella tormenta. No era solo clima, era presagio. Y entonces los primeros rayos comenzaron a caer. No a lo lejos, cerca, peligrosamente cerca. Cada destello iluminaba el interior de la hacienda con una luz blanca y cruel, revelando sombras que parecían moverse por sí solas. El trueno seguía de inmediato, ensordecedor, haciendo temblar las ventanas y vibrar el suelo bajo los pies de Ricardo. Retrocedió instintivamente, buscando refugio en el centro de la sala. Y fue entonces cuando lo notó. El reloj estaba cambiando. Al principio fue sutil, un brillo débil emanando del metal dorado, como si reflejara una luz inexistente. Pero luego creció. Se intensificó. El vidrio que protegía la carátula comenzó a irradiar su propia luminosidad, pulsando en sincronía con los relámpagos que rasgaban el cielo afuera. Ricardo se acercó despacio, hipnotizado y aterrorizado al mismo tiempo. Las manecillas empezaron a girar, no como antes, atascadas o desbocadas en protesta, sino en un movimiento frenético, circular, como si buscaran todas las horas a la vez. El tic-tac desapareció. En su lugar, un zumbido bajo, vibrante, que parecía provenir del interior mismo del reloj, como una respiración mecánica, como el latido de algo imposible. Ricardo extendió la mano, queriendo tocarlo, pero la luz se intensificó tanto que tuvo que apartar la vista. Y cuando volvió a mirar el objeto, ya no era solo un reloj, era un portal. Las sombras a su alrededor empezaron a comportarse de manera incorrecta. No seguían las fuentes de luz. Se movían solas, desprendidas de la realidad física, danzando por las paredes como entidades vivas. Y entonces, proyectadas sobre el muro mayor del salón, comenzaron a surgir imágenes, no pinturas, no fotografías, escenas en movimiento, reales, tangibles, como si el futuro estuviera siendo arrancado del tiempo y lanzado ante los ojos de Ricardo. La primera imagen mostró su oficina, pero vacía, papeles esparcidos por el suelo, muebles volcados, marcas de violencia y abandono. Ricardo sintió el estómago volverse del revés. Aquello no podía ser real. Pero la escena continuó, cambiando como una película silenciosa e implacable. Ahora se veía a sí mismo, más viejo, encorvado, vestido con ropas demasiado simples para quien siempre había ostentado lujo. El Ricardo de la visión caminaba solo por calles que reconocía, pero que parecían rechazarlo. La gente se apartaba. Los rostros se giraban. Nadie lo saludaba. La siguiente imagen fue peor. Su familia, esposa e hijos reunidos, pero él no estaba en la escena. Ellos reían, conversaban, vivían, como si él nunca hubiera existido. O peor, como si hubieran elegido vivir sin él. Ricardo quiso gritar, quiso apartar aquella visión maldita, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, forzado a presenciar cada segundo de aquel futuro destrozado. Luego vinieron los titulares. Periódicos proyectados en la pared, letras grandes y acusadoras. Fraude, corrupción, investigación, prisión. Cada palabra era un puñal clavándose en su pecho, y entre los artículos fotografías suyas,
no de poder, sino de vergüenza, siendo escoltado por policías, entrando en el tribunal, saliendo de prisión. El hombre que alguna vez comandó imperios ahora era un criminal público, expuesto y destruido. La tormenta afuera estalló con fuerza renovada. Los rayos caían tan cerca que la luz inundaba la sala en intervalos cegadores, y en la oscuridad entre los destellos, Ricardo vio algo más, algo que lo hizo tambalearse hacia atrás, con las piernas débiles y el corazón desbocado. Una presencia ocupaba el espacio entre él y el reloj. No era una forma humana, no era una aparición física, era una densidad espiritual tan intensa que el aire a su alrededor parecía doblarse, curvarse bajo el peso de esa existencia. De allí emanaba luz, no blanca, sino dorada, cálida, viva, y junto con la luz venía una sensación abrumadora de ser completamente conocido. Cada pensamiento, cada mentira, cada crimen silencioso cometido en las sombras de los negocios, todo expuesto, todo revelado. No por acusación, sino por una presencia que simplemente lo veía todo. Ricardo cayó de rodillas. No por elección, por inevitabilidad. Sus piernas simplemente no podían sostenerlo ante aquello. Las manos tocaron el suelo frío, buscando apoyo inexistente, y las imágenes continuaron, ahora más rápidas, más violentas. Vio enfermedades, soledad, muerte. Vio el momento exacto en que todo se derrumbaría, fecha marcada, hora definida, destino sellado. Y sobre todas las visiones, una certeza atravesó su mente como una lanza de fuego. Esto es lo que será, si no cambias. La voz no vino de afuera, vino de dentro, pero no era suya, era otra, firme, amorosa, aterradora en su serenidad. Era la voz de quien tenía todo el derecho de destruirlo, pero elegía advertirlo primero, y Ricardo entendió, con una claridad brutal e innegable, que aquella presencia no era abstracta, era una persona, era alguien, era Jesús, no como un concepto religioso distante, sino como una realidad inmediata, presente, activa, allí, en ese salón, en ese momento, usando el reloj como lenguaje, el tiempo como herramienta, el futuro como misericordia disfrazada de juicio. Las lágrimas llegaron antes de que Ricardo pudiera contenerlas. No eran de tristeza, eran de reconocimiento. Finalmente entendía todas las señales, todas las advertencias, el reloj funcionando y deteniéndose, los sueños, los reflejos, el aroma, las intuiciones. Todo era intervención, todo era Jesús, tratando de alcanzarlo antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, ante el futuro expuesto como una herida abierta, Ricardo enfrentaba una elección imposible: continuar por el camino que lo llevaría a la destrucción o rendirse a esa presencia que, aún mostrando el horror, todavía ofrecía una salida. Las imágenes comenzaron a desacelerar. La luz del reloj pulsó una última vez, fuerte, casi cegadora, y entonces todo se detuvo, el zumbido cesó, las manecillas se inmovilizaron, la tormenta afuera se silenció, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El salón cayó en un silencio tan profundo que Ricardo podía oír su propio corazón latiendo descompasado. Alzó la vista lentamente. La presencia aún estaba allí, menos visible, pero perceptible, como el calor que queda después de que el fuego se apaga. Y sobre el reloj, ahora inmóvil y oscuro, una sola fecha brillaba en la esfera, grabada no en las manecillas, sino en la propia esencia del objeto. 23 días. Ese era el plazo. 23 días hasta que todo se derrumbara exactamente como había sido mostrado. 23 días para decidir entre la arrogancia y la rendición, entre destrucción y transformación. Ricardo permaneció arrodillado un tiempo indefinido. La tormenta finalmente pasó.
dejando solo un silencio pesado y un cielo despejado afuera. Pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba, porque ahora sabía lo que estaba por venir, sabía quién lo había advertido, y sabía que ignorarlo sería un suicidio espiritual. Cuando por fin logró levantarse, sus piernas temblaban, se acercó al reloj con una reverencia que nunca había sentido por ningún objeto. Tocó el vidrio con los dedos temblorosos. Estaba frío, muerto, como si hubiera entregado toda su energía en aquella revelación final. Pero Ricardo sabía que no estaba muerto. Estaba esperando para ver qué haría con esos 23 días, esperando para presenciar si el hombre más poderoso de México elegiría humildad o orgullo, salvación o condena. Y por primera vez en décadas, Ricardo Zamora no sabía qué camino tomaría, pero sabía con absoluta certeza que Jesús estaría observando cada segundo de esa decisión. Los 23 días comenzaron a correr como arena entre dedos desesperados. Ricardo despertaba cada mañana con un peso aplastante en el pecho, la conciencia aguda de que cada amanecer lo acercaba al colapso revelado. El reloj permanecía sobre la mesa, silencioso desde aquella noche de tormenta, pero su presencia seguía elocuente. A veces Ricardo pasaba horas mirándolo, buscando señales, esperando un nuevo aviso, pero el objeto permanecía inmóvil, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. La intervención espiritual, sin embargo, se intensificó de maneras que no podía haber previsto. El quinto día, durante una reunión crucial con inversionistas japoneses, el aire de la sala se enfrió repentinamente. No era aire acondicionado, era una frialdad sobrenatural que provenía de ninguna parte y se filtraba hasta los huesos. Ricardo dudó al presentar los números fraudulentos que le asegurarían el contrato. Y en ese instante de vacilación sintió la presencia de Jesús a su lado, no visible, pero tan real como los hombres sentados frente a él. Era como una mano invisible sobre su hombro, pidiéndole silenciosamente que se detuviera. Se detuvo. Cerró la reunión sin firmar el acuerdo. Esa noche descubrió que los inversionistas estaban siendo investigados por crímenes que lo habrían arrastrado consigo. Jesús lo había salvado de la primera trampa. El 10º día, mientras firmaba un documento que transferiría tierras robadas a empresas fantasma, todas las luces de la oficina parpadearon al mismo tiempo. Una vez, 2, 3, como un código Morse venido del cielo. Ricardo levantó la vista, la pluma suspendida en el aire, y entonces lo sintió. Una fragancia suave inundando el ambiente cerrado. Un perfume que no provenía de flores, sino de algo celestial. Era el mismo aroma de aquella noche después del milagro del reloj. Jesús estaba allí otra vez, interviniendo, advirtiendo. Ricardo soltó la pluma, rasgó el documento. Y 2 horas después, su abogado fue arrestado intentando completar una transacción similar con otro cliente. Jesús lo había salvado de la segunda trampa. Pero no todas las intervenciones eran protección. Algunas eran el cumplimiento exacto de la profecía. El 12º día, el primer socio lo traicionó. Un hombre en quien Ricardo había confiado por 15 años, vendió secretos comerciales a competidores y desapareció con millones. La noticia llegó por una llamada fría, burocrática, devastadora. Ricardo se dejó caer pesadamente en la silla, las manos temblando, la mente girando en busca de venganza, pero entonces sintió un calor extraño envolver su pecho, no físico, sino emocional, como un abrazo invisible que decía, «Lo sé. Estuve allí cuando te mostré esto». Y Ricardo recordó. Esa traición estaba en las visiones. Jesús no la había impedido porque era parte del proceso, parte de la purificación. El 15º día, los periodistas comenzaron a investigar. Preguntas incómodas llegaron por correos anónimos.
Fuentes filtraban información que debía estar enterrada para siempre. Ricardo escuchó su nombre murmurado en los pasillos del poder con un tono diferente, no de respeto, sino de sospecha. Y cada vez que el pánico amenazaba con consumirlo, la presencia regresaba, a veces como una luz vista con el rabillo del ojo, a veces como una certeza profunda en su interior. Jesús seguía allí, caminando con él a través del cumplimiento inexorable de aquella profecía dolorosa. El 18º día volvió a soñar, pero esta vez el sueño era distinto, más nítido, más real. Caminaba por los pasillos de la hacienda, y Jesús caminaba a su lado, no como una figura definida, sino como una presencia luminosa que tomaba forma humana sin solidificarse del todo. No hablaban, no necesitaban. La comunicación ocurría más allá de las palabras, directamente entre espíritus, y en ese sueño Jesús le mostró algo nuevo. No solo el futuro de destrucción, sino también el camino para evitarlo. Era simple, terrible en su simpleza. Requería solo una cosa, rendición total. Ricardo despertó empapado en sudor, el corazón desbocado, lágrimas humedeciendo la almohada. El 20º día, perdió su primer contrato importante. Una empresa clave canceló la asociación sin explicación. Las acciones se desplomaron. El consejo directivo convocó una reunión de emergencia, y mientras Ricardo enfrentaba preguntas hostiles de hombres que antes se inclinaban ante él, sintió algo extraordinario. Paz, inexplicable, irracional, como si Jesús estuviera sentado en esa sala de reuniones, invisible para todos, menos para él, irradiando una calma sobrenatural que impedía que el pánico lo dominara. El 22º día, víspera de la fecha fatal, todo se aceleró. Se abrieron procesos judiciales. Las investigaciones se convirtieron en titulares. La policía llegó a la hacienda con órdenes de registro. Ricardo observó a los agentes revolver su vida, fotografiar documentos, confiscar computadoras. Y en medio de todo aquel caos, sintió a Jesús presente en cada rincón, en los pasillos por donde caminaban los oficiales, en la oficina que vaciaban, en el dormitorio donde finalmente se refugió. Esa noche, solo en el salón principal iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas, Ricardo se quedó frente al reloj. El objeto permanecía oscuro, pero la fecha aún brillaba débilmente en la esfera. Mañana, todo se derrumbaría mañana, exactamente como había sido profetizado. Cerró los ojos, y por primera vez en 22 días habló en voz alta, no consigo mismo, sino con la presencia que nunca lo había abandonado. No era una oración elaborada, no era una teología refinada, era solo el reconocimiento crudo y desesperado de que no podía hacerlo solo, que necesitaba esa presencia luminosa que lo había seguido, advertido, protegido y guiado a través del cumplimiento de la profecía. Necesitaba a Jesús, y cuando abrió los ojos, el reloj estaba distinto. No brillaba, no giraba, simplemente emanaba calor, como si hubiera escuchado esa súplica silenciosa y estuviera respondiendo. El 23º día amanecería en pocas horas, pero Ricardo sabía ahora que no lo enfrentaría solo. El 23º día nació gris y pesado. Ricardo no había dormido. Pasó toda la noche en el salón, sentado frente al reloj, alternando entre momentos de oración torpe y silencios profundos, en los que solo sentía la presencia que había habitado su vida en las últimas semanas. Ya no había negación, ya no había orgullo defendiendo fronteras que no existían, solo había un hombre quebrado, enfrentando el día en que todo debía derrumbarse. Las primeras señales comenzaron temprano, llamadas urgentes, mensajes en cascada.
Abogados comunicando que la investigación había avanzado durante la noche. Los fiscales habían conseguido documentos decisivos. Se emitiría una orden de arresto antes del final del día. La maquinaria de la justicia, alimentada por años de corrupción que Ricardo había orquestado, ahora se volvía contra él con precisión implacable. Era exactamente como las visiones lo mostraron. Cada detalle, cada consecuencia, todo cumpliéndose con exactitud cronométrica. Ricardo debería estar desesperado. Debería estar movilizando recursos, comprando silencios, huyendo a territorios sin extradición. Eso habría hecho el viejo Ricardo. Pero algo fundamental había cambiado. Durante esos 22 días, siendo perseguido por la presencia de Jesús, siendo advertido, protegido, transformado célula por célula, ya no era el mismo hombre. Al mediodía, cuando el sol finalmente atravesó las nubes e inundó el salón con luz dorada, Ricardo tomó la decisión que sellaría su destino. Caminó hasta el centro de la sala, donde la luz era más intensa. Se arrodilló allí, en el mismo lugar donde semanas atrás había caído ante las visiones apocalípticas. Pero esta vez no fue por terror, fue por elección, rendición consciente, entrega deliberada de lo que había protegido toda su vida. El control. Las palabras salieron despacio, tropezando en la garganta apretada por la emoción. No pidió escapar de las consecuencias. No negoció. No prometió riquezas celestiales a cambio de salvación terrenal. Pidió solo misericordia, perdón por los crímenes cometidos, fuerza para enfrentar lo que vendría y sabiduría para vivir diferente si Jesús le concedía la oportunidad de empezar de nuevo. Fue la primera oración honesta de su vida y la respuesta llegó de inmediato. La presencia que había habitado aquel salón durante semanas se intensificó de golpe. El aire se volvió denso, cargado, vibrante. No era opresivo, era envolvente, como ser abrazado por una existencia mayor que cualquier cosa física. Ricardo sintió un calor profundo atravesar su pecho, no fiebre, sino un toque espiritual que quemaba sin destruir, que limpiaba sin herir, que transformaba sin violentar. Y entonces el reloj despertó, no con un tic-tac común, con un sonido que parecía venir de otra dimensión, metálico y cristalino al mismo tiempo, resonando más allá de lo audible. Ricardo abrió los ojos sin levantarse y vio. Las manecillas se movían otra vez, pero no hacia adelante, hacia atrás, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, deshaciendo el tiempo, revirtiendo la sentencia profetizada. Cada segundo que el puntero retrocedía parecía cargar un peso eterno, como si no estuviera solo midiendo tiempo, sino reescribiendo destino. Y mientras el reloj giraba, imágenes comenzaron a aparecer otra vez en las paredes, no las de destrucción que Ricardo había visto antes, sino otras, nuevas, imposibles. Se vio perdonado, no escapando de la justicia, sino atravesándola transformado. Vio el tribunal donde sería juzgado, pero su rostro era diferente, marcado por una humildad genuina que incluso los jueces reconocerían. Vio la prisión, pero también vio la libertad más allá de ella. Vio restauración que no dependía del dinero ni del poder, sino de la gracia inesperada brotando donde solo debía haber condena. Las imágenes siguieron. Mostraban un futuro posible si caminaba con Jesús. No era una vida fácil. No era la restauración inmediata de la riqueza perdida, pero era una vida con propósito. Se vio reconstruyendo lo que había destruido, ayudando a quienes había perjudicado, convirtiéndose en instrumento de transformación en lugar de explotación, y, sobre todo, se vio caminando siempre acompañado, una presencia luminosa a su lado en cada paso de esa jornada improbable. Ricardo lloró.
No lágrimas de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de gratitud por haber sido alcanzado antes de cruzar la línea sin retorno. Jesús no solo había advertido sobre el futuro terrible, también le había revelado un futuro posible, y le estaba ofreciendo una elección: continuar por el camino de destrucción o aceptar el camino de redención dolorosa, pero real. La decisión ya estaba tomada. Cuando las manecillas finalmente dejaron de girar hacia atrás, marcaban una hora distinta, no la de la condena, la hora de la misericordia, y en ese momento Ricardo sintió que algo extraordinario ocurría dentro de él, como si cuerdas invisibles que lo ataban a la codicia, al orgullo y al miedo fueran cortadas todas a la vez. Una liberación que no venía de circunstancias externas, sino de una transformación interna profunda. La presencia de Jesús siguió envolviéndolo por un tiempo indeterminado. No había prisa, no había juicio, solo aceptación, como un padre recibiendo a su hijo pródigo, no con reproches, sino con un abrazo. Y Ricardo entendió finalmente lo que había sucedido en las últimas semanas. No había sido persecución, había sido rescate. Jesús no vino a destruirlo, vino a salvarlo de sí mismo. Cuando al fin se levantó, con las rodillas doloridas, el rostro mojado y el corazón distinto, el mundo exterior no había cambiado. Los procesos continuaban, las investigaciones seguían. La maquinaria de la justicia humana avanzaba en su curso inevitable, pero Ricardo era distinto, y eso lo cambiaba todo. Caminó hacia el reloj y tocó el vidrio con reverencia. El objeto ahora funcionaba perfectamente. Las manecillas marcaban la hora exacta. El tic-tac era regular y tranquilo, como si dijera: «Está hecho, elegiste bien». Ahora caminemos juntos a través de lo que venga. Y Ricardo sabía, con certeza que iba más allá del conocimiento racional, que Jesús permanecería con él. No solo como una presencia distante o un concepto religioso abstracto, sino como un compañero real en esa jornada imposible que apenas comenzaba. El teléfono sonó. Abogados con noticias sobre los procesos. Pero antes de contestar, Ricardo miró una última vez el salón iluminado por el sol de la tarde. La presencia aún estaba allí, más suave ahora, pero innegable. Y por primera vez en décadas, Ricardo sonrió, no por triunfo, sino por paz, porque finalmente entendió: cuando Jesús entra en el tiempo de un hombre, o él cambia, o el tiempo lo destruye, y él había elegido cambiar. La transformación no trajo alivio inmediato, trajo trabajo. Ricardo esperaba paz después de la rendición, pero lo que vino fue cirugía espiritual, dolorosa, necesaria, implacable. El reloj, ahora funcionando perfectamente, se convirtió en instrumento de purificación. Y Jesús, lejos de alejarse después de la entrega, se acercó aún más, no como consuelo, sino como cirujano divino que debía remover tumores antiguos antes de que la verdadera curación pudiera comenzar. Empezó la primera mañana después de la reversión. Ricardo despertó con una sensación extraña, como si algo lo atrajera de nuevo al salón. Bajó las escaleras aún aturdido por el sueño y encontró el reloj brillando otra vez. No con la intensidad apocalíptica de la tormenta, sino con una luz contenida, pulsante, hipnótica. Se acercó despacio, y cuando miró la esfera, no vio horas. Vio un rostro: Miguel Herrera, un trabajador rural que Ricardo había expulsado de tierras ancestrales 15 años atrás. El recuerdo explotó en su mente con una nitidez brutal. Lo recordó todo: los documentos falsificados, las amenazas veladas, la familia de Miguel siendo desalojada mientras llovía. Recordó haber observado aquello desde la ventana de su coche sin sentir nada.
solo satisfacción por otra propiedad conquistada. Pero ahora, al ver ese rostro en el reloj, sintió algo distinto, vergüenza ardiendo como ácido, culpa atravesándole el pecho como una daga. La presencia de Jesús llenó el salón, no acusatoria, pero firme, como si dijera: necesitas enfrentar esto. Ricardo se dejó caer, las piernas débiles. Y mientras miraba ese rostro en el reloj, otros comenzaron a aparecer, rostros que había enterrado en la memoria, personas que destruyó, arruinó, humilló. El reloj los mostraba uno por uno, no para condenarlo, sino para obligarlo a recordar, a reconocer, a sentir el peso de las decisiones que tomó cuando el poder lo protegía de las consecuencias. Rosa Domínguez, empresaria a la que arruinó mediante competencia desleal. Javier Santos, empleado leal que despidió para encubrir fraude contable. Familia Morales, 5 personas que lo perdieron todo cuando Ricardo compró un banco local y canceló préstamos rurales que sostenían comunidades enteras. Los rostros continuaban, decenas, luego cientos, como si el reloj contuviera una base de datos completa de todos los crímenes silenciosos que Ricardo había cometido durante décadas, construyendo un imperio sobre las ruinas de otras vidas. Y cada rostro venía acompañado de un recuerdo restaurado, detalles que había olvidado convenientemente, dolores que había ignorado deliberadamente. Debería ser insoportable, pero no lo era, porque junto a cada revelación, la presencia de Jesús se intensificaba, no para aplastarlo, sino para sostenerlo, como brazos invisibles sosteniendo a alguien que atraviesa un valle demasiado oscuro para recorrerlo solo. Ricardo lloraba sin parar, pero no se desmoronaba, porque sentía que no estaba solo en esa purificación brutal. Al tercer día del proceso, el reloj mostró algo peor, el origen, el pecado fundacional. Ricardo tenía 22 años cuando cometió su primer acto de corrupción. Sobornó a un inspector del gobierno para aprobar una construcción ilegal que mataría a 7 obreros años después por fallas estructurales. Había enterrado ese crimen tan profundo que casi se convenció de que nunca sucedió. Pero ahí estaba, proyectado no en las paredes, sino directamente en su conciencia. Lo vio todo otra vez, el sobre con dinero, el apretón de manos cómplice, la certeza arrogante de que nunca sería descubierto, y entonces vio a las víctimas, los 7 hombres, sus nombres, sus familias. Ricardo vomitó, físicamente incapaz de contener la náusea que esa verdad provocaba. Se arrodilló en el suelo frío del salón, el cuerpo temblando, el alma destrozada. Ese había sido el primer millón, la fundación de todo el imperio, construido sobre sangre que nunca había admitido haber derramado. La presencia de Jesús se volvió casi tangible, como si él estuviera arrodillado junto a Ricardo, no dejándolo solo en ese momento de verdad más dolorosa. Y una comprensión atravesó la mente de Ricardo. Jesús no estaba exponiendo eso para destruirlo, sino para liberarlo. Porque mientras esos pecados permanecieran enterrados, nunca sería verdaderamente libre. La purificación se aceleró después de eso. Cada día, nuevos pecados. El reloj se volvió un espejo implacable, reflejando décadas de codicia, manipulación y crueldad disfrazada de astucia empresarial. Ricardo veía contratos fraudulentos, testimonios comprados, competidores saboteados, empleados humillados, comunidades destruidas, ecosistemas arruinados por proyectos que él sabía ilegales, pero aprobó de todos modos. Cada revelación era acompañada por la presencia sostenedora de Jesús, a veces como calor en el pecho cuando el desespero amenazaba con vencerlo, a veces como certeza interna de que el perdón era posible, a veces como fuerza sobrenatural que le permitía seguir mirando cuando todo dentro de él quería apartar la vista.
Y poco a poco, entre lágrimas y confesiones silenciosas, Ricardo comenzó a hacer listas. Tomó papel y pluma y empezó a escribir nombres. Todos los que había perjudicado, todos los que merecían reparación. El reloj parecía aprobar. Cada vez que escribía un nombre, la luz pulsaba suavemente como confirmación. Y cada vez que dudaba, demasiado avergonzado para admitir cierto crimen, la presencia de Jesús se intensificaba, animándolo a continuar, a ser completo, a no esconder nada. Las listas crecieron, páginas y más páginas, crímenes financieros, abuso de poder, explotación laboral, destrucción ambiental, corrupción sistemática. Cuando finalmente terminó, Ricardo tenía frente a sí un mapa completo de la devastación que había causado. Era aterrador, era liberador, porque ahora sabía exactamente lo que debía reparar. La última noche de esa semana brutal de purificación, Ricardo permaneció en el salón sosteniendo las listas. El reloj funcionaba perfectamente, sin mostrar más rostros ni recuerdos. Su propósito estaba cumplido. Había revelado todo lo necesario. Ahora le tocaba a Ricardo actuar. La presencia de Jesús llenó el ambiente con una intensidad que Ricardo ya sabía reconocer. No era advertencia. Era aliento, como si Jesús dijera: enfrentaste la verdad, ahora estás listo para el siguiente paso. Ricardo dobló las listas cuidadosamente y las guardó contra el pecho. No eran solo papel, eran un mapa de redención, el guión imposible de una jornada que lo llevaría a confrontar a cada persona que había dañado, a reparar cada injusticia cometida, a reconstruir sobre las ruinas que él mismo había creado. Era una misión imposible para un hombre solo. Pero él no estaba solo. Miró el reloj por última vez esa noche. Las manecillas marcaban la medianoche exacta, fin de una fase, inicio de otra. Y cuando Ricardo finalmente subió a dormir, por primera vez en semanas, durmió profundamente. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ahora sabía exactamente lo que Jesús esperaba de él, y estaba listo para comenzar. La purificación había terminado. La reparación estaba por comenzar. Y Ricardo Zamora, el hombre que alguna vez controló imperios mediante la corrupción, ahora se preparaba para desmantelarlos. Un nombre a la vez, una injusticia a la vez, guiado por la presencia incansable de aquel que nunca se rindió con él, incluso cuando merecía ser abandonado. La primera reparación ocurrió en una mañana de sol inclemente. Ricardo condujo personalmente hasta la pequeña propiedad donde Miguel Herrera vivía ahora. Un terreno diminuto, infinitamente menor que las tierras ancestrales que había perdido. La casa era sencilla, paredes descascaradas, techo remendado. Ricardo estacionó el coche importado en el camino de tierra y sintió el peso aplastante de la disparidad. Él venía de una hacienda con 50 habitaciones. Miguel vivía allí, en esa choza, por culpa directa suya. Tocó la puerta con manos temblorosas. Cuando Miguel abrió y lo reconoció, el rostro envejecido se endureció. Cicatrices de años de trabajo manual marcaban aquellas manos que un día habían poseído tierras fértiles. Dejó todo con él y se fue, sintiendo la presencia de Jesús en el asiento del copiloto durante todo el regreso. Calor suave, aprobación silenciosa. Primer paso dado. Pero fue al llegar a casa, rodeaban la hacienda. Alguien había filtrado la historia. Los titulares se propagaban como fuego. Magnate mexicano devuelve tierras robadas. Ricardo Zamora en crisis de conciencia. El millonario confiesa crímenes antiguos. Las preguntas venían en ráfagas. ¿Por qué ahora? ¿Es una estrategia legal? ¿Está tratando de evitar la prisión? ¿Cuántos otros crímenes cometió? Ricardo enfrentó las cámaras con una dignidad dolorosa.
Confirmó Esa todo. honestidad brutal no mintió, Sacudió al país. no evadió. La mitad de los medios lo atacó con ferocidad renovada, exigiendo investigaciones profundas de todos sus negocios. La otra mitad especulaba sobre una conversión religiosa repentina, cuestionando su autenticidad, buscando ángulos ocultos, y las víctimas comenzaron a manifestarse. Rosa Domínguez dio una entrevista explosiva detallando cómo Ricardo había destruido su empresa mediante prácticas depredadoras. Javier Santos publicó una carta abierta exponiendo el fraude que le costó su empleo y su reputación. La familia Morales apareció en un programa nacional mostrando documentos que probaban la cancelación arbitraria de sus préstamos. Cada revelación era una estaca atravesando la imagen pública de Ricardo. Los procesos se multiplicaron. Los abogados trabajaban 16 horas al día tratando de contener la avalancha legal. Los socios exigieron reuniones de emergencia. El consejo directivo votó su suspensión temporal. Las acciones de la empresa cayeron un 40% en 3 días. Todo se derrumbaba exactamente como las visiones lo habían mostrado. Pero ahora Ricardo entendía que era necesario purificación pública después de la purificación privada. La presencia de Jesús se volvió constante en esos días caóticos. Durante una reunión particularmente hostil, donde antiguos aliados lo acusaban de traición corporativa, Ricardo sintió el calor familiar envolverle los hombros. Invisible para todos en la sala, pero absolutamente real para él. El valor para no retroceder, para mantener su compromiso con la verdad, incluso cuando le costaba todo. Cuando los ejecutivos exigieron que negara públicamente las acusaciones, se negó y sintió la aprobación espiritual atravesar su pecho como una luz. En su oficina, tarde en la noche, cuando la soledad amenazaba con quebrar su determinación, una luz suave danzaba sobre los documentos esparcidos en el escritorio. No era una lámpara, era una presencia luminosa recordándole que no atravesaba aquello solo. Jesús estaba allí, en la sala, en el coche, en el tribunal, en cada momento donde Ricardo debía elegir entre la verdad dolorosa y la mentira conveniente. Las reparaciones continuaron implacables. Ricardo buscó personalmente cada nombre de las listas, viajó por todo México encontrando a las personas que había dañado. Algunas lo recibieron con perdón sorprendente, otras escupieron al suelo frente a él. Algunas aceptaron compensación económica, otras exigieron confesiones públicas. Él hizo todo, no negoció, no puso condiciones, solo obedeció el guión que Jesús le había revelado a través del reloj. Y algo extraordinario comenzó a suceder. El reloj, que había permanecido estable desde la purificación, empezó a reaccionar otra vez, pero de forma diferente. Cada vez que Ricardo completaba una reparación genuina, el reloj emitía un sonido suave, un solo toque cristalino que parecía celebración. Cada vez que actuaba con humildad sincera, las manecillas brillaban brevemente, como si el objeto fuera un termómetro espiritual midiendo la autenticidad de su transformación. Una mañana, después de devolver la propiedad a la familia Morales y pasar 3 horas escuchando el dolor que había causado sin interrumpir ni justificarse, Ricardo regresó a casa exhausto emocionalmente. Entró al salón y vio al reloj hacer algo nuevo. Las manecillas marcaban la hora exacta por primera vez en semanas. Perfección cronométrica. Y Ricardo entendió. Era aprobación, confirmación de que estaba en el camino correcto. Pero el reloj cuando Ricardo consideró hacer una reparación menor de la debida para ahorrar recursos, el reloj se detuvo de inmediato. Manecillas congeladas. Silencio acusador. Y la presencia de Jesús llenó el ambiente con un peso que no era condena, sino decepción. Como un padre que espera más de un hijo del que sabe que puede hacerlo mejor, Ricardo corrigió al instante, hizo la reparación completa y el reloj volvió a funcionar. Los medios documentaban todo obsesivamente. Las cámaras lo seguían.
Los periodistas investigativos desenterraban crímenes que ni siquiera estaban en las listas originales. Ricardo enfrentó preguntas sobre corrupción que se remontaban a 30 años atrás, y en cada entrevista él confirmaba, pedía perdón, ofrecía reparación. Ya no había ego defendiendo reputación, solo un hombre quebrado tratando de reparar la destrucción que había causado. Las críticas se intensificaron. Políticos que él había corrompido ahora lo denunciaban públicamente para salvar sus propias carreras. Empresarios que habían participado en los mismos esquemas lo aislaban socialmente. Antiguos amigos cruzaban la calle para no saludarlo. Ricardo se volvió un paria, aún rico, pero completamente rechazado por la clase que antes lo había celebrado. Y, extrañamente, no lo destruía. Porque cada vez que regresaba a casa después de un día brutal de humillación pública, encontraba el reloj funcionando perfectamente y sentía la presencia de Jesús llenando la hacienda vacía con una compañía que valía más que todos los aplausos que había perdido. No era consuelo barato, era la presencia real de alguien que lo veía todo, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de humildad verdadera, y permanecía a su lado. En la sexta semana de reparaciones públicas sucedió algo inesperado. Una pequeña comunidad que Ricardo había ayudado después de su confesión y restitución organizó una vigilia de apoyo. 20 personas, humildes, pobres, pero agradecidas, se reunieron frente a la hacienda con velas, no para protestar, sino para agradecer. Decían que creían en su cambio. Aquello conmovió a Ricardo más que cualquier crítica, porque era gracia perdón ofrecido cuando aún tenía tanto por reparar. Esa noche el reloj hizo algo extraordinario. Por primera vez desde la reversión del tiempo mostró una imagen nueva. No era un recuerdo doloroso, era un futuro posible. Ricardo rodeado por comunidades restauradas, no como señor, sino como siervo. Y sobre todo, una luz dorada que reconoció de inmediato. La presencia de Jesús aprobando ese camino. Ricardo cayó de rodillas frente al reloj, lágrimas corriendo de tristeza, sin control, de gratitud, porque finalmente entendía, el dolor de la transformación era real, pero temporal. La redención que Jesús ofrecía era mayor que toda vergüenza pública, y cada paso doloroso lo acercaba al hombre que debía haber sido desde siempre. El reloj siguió marcando los segundos con perfección, y Ricardo siguió caminando, sostenido por una presencia que nunca vacilaba, incluso cuando el mundo entero parecía haberlo abandonado. El tribunal era un edificio imponente de concreto y vidrio en el corazón de la Ciudad de México. Ricardo entró por las pesadas puertas rodeado de guardias, abogados y miradas hostiles de la multitud que se agolpaba afuera. Pancartas exigían justicia. Voces gritaban acusaciones. Cámaras captaban cada paso suyo subiendo las escaleras. El hombre que un día había comandado imperios ahora caminaba como un acusado común, enfrentando décadas de crímenes finalmente expuestos a la luz implacable de la ley. Pero no caminaba solo. La presencia de Jesús lo acompañaba. Ricardo lo sentía con claridad absoluta, como un calor constante a su lado derecho, como una certeza interna inquebrantable de que no había sido abandonado en ese momento crucial. Era la experiencia no era de semanas, siendo sostenido por esa presencia en cada situación imposible, y ahora, ante el juicio más importante de su vida, ella permanecía. La sala del tribunal estaba llena. Los fiscales ocupaban sus mesas con montones de documentos acusatorios. Las víctimas llenaban los bancos, rostros marcados por años esperando ese momento. Los periodistas llenaban el área de prensa, bolígrafos listos para registrar cada palabra. Y en el centro de todo, Ricardo se sentó en la silla del acusado, físicamente solo, pero espiritualmente acompañado. El juez Alejandro Vega entró. Hombre de 60 años,
conocido por sentencias severas y tolerancia cero a la corrupción. Su historial era legendario. Había condenado a políticos poderosos, empresarios influyentes, incluso a miembros de cárteles. Ricardo sabía que no debía esperar clemencia de ese hombre. Y no fuerza para enfrentarla con solo dignidad. Justicia. Comenzaron las acusaciones. La fiscal leía una lista interminable de delitos: fraude, corrupción, expropiación ilegal, soborno sistemático, explotación laboral. Cada palabra era un martillazo pronunciado lentamente, peso jurídico aplastando cualquier ilusión de inocencia. Se llamaron testigos, uno por uno. Las personas que Ricardo había perjudicado contaron sus historias. Algunas lloraban, otras cargaban un dolor auténtico que llenó la sala con una atmósfera densa. Ricardo escuchó todo sin interrumpir. Sus abogados intentaron objetar, construir defensas técnicas, cuestionar procedimientos, pero él los silenció con un gesto firme. No quería escapatorias legales. Quería asumir responsabilidad. Y cuando llegó su turno de hablar, se levantó despacio, sintiendo la presencia de Jesús intensificarse, como una mano invisible tocándole la espalda, animándolo a continuar. Confesó todo, no con el orgullo perverso de quien presume sus crímenes, sino con la humildad quebrantada de quien finalmente ve la magnitud de la destrucción causada. Confirmó cada acusación, añadió crímenes que ni siquiera se habían mencionado, pidió perdón y explicó sin esperar recibirlo por la emoción genuina, que estaba dedicando todo lo que quedaba de su vida a reparar esos daños. La sala quedó en silencio sepulcral. Nadie esperaba una confesión completa. En los tribunales mexicanos, los acusados ricos luchaban hasta la última instancia, usando recursos infinitos para alargar los procesos durante décadas. Pero allí estaba Ricardo Zamora, el millonario que podía comprar ejércitos de abogados, simplemente admitiendo su culpa y aceptando las consecuencias. Entonces ocurrió algo inexplicable. Una brisa suave recorrió la sala cerrada. No había ventanas abiertas, no había ventilación externa, pero el aire se movió, delicado, perfumado con una fragancia que Ricardo reconoció de inmediato. Era el aroma celestial que acompañaba las manifestaciones de Jesús. Y mientras esa brisa invisible circulaba por el tribunal, algo cambió en la atmósfera. Las expresiones endurecidas empezaron a suavizarse ligeramente. No de manera dramática, no evidente, pero el juez Vega, conocido por mantener el rostro impasible durante los juicios, parpadeó varias veces como si procesara algo más allá de las palabras. Algunos miembros del jurado ajustaron sus posturas, mirando a Ricardo con una curiosidad nueva. No perdón inmediato, pero sí apertura para considerar que una transformación genuina quizá era posible. Ricardo sintió la presencia de Jesús colocarse a su lado. No vio forma física, pero percibió una densidad espiritual ocupando el espacio junto a él, como si Jesús estuviera literalmente de pie allí, invisible para todos, salvo en su efecto silencioso. Y una certeza atravesó su mente. Estaba siendo defendido, no con argumentos legales, sino con una intervención espiritual que tocaba corazones endurecidos por una justicia legítima, pero sin misericordia. El juicio continuó por horas, más testigos, más pruebas, pero algo fundamental había cambiado. El tono de las preguntas del juez se volvió menos acusatorio y más investigativo, como si realmente quisiera entender qué había motivado un cambio tan radical en un hombre conocido por su arrogancia implacable. Cuando finalmente llegó la hora de la sentencia preliminar, el juez Vega guardó silencio por un tiempo inusualmente largo. Miró los documentos, luego a Ricardo, luego a las víctimas. Claramente luchaba con una decisión compleja, y cuando habló,
Su voz cargaba un peso diferente. Reconoció los crímenes como gravísimos. Confirmó que la prisión era inevitable. Pero entonces dijo algo sorprendente. Dadas las circunstancias extraordinarias de la confesión voluntaria, de los esfuerzos documentados de reparación ya iniciados, y considerando un precedente legal raro para casos de arrepentimiento genuino, ofrecería un acuerdo. Ricardo cumpliría una pena menor, parte en régimen semiabierto, permitiéndole continuar su labor de restitución bajo estricta supervisión judicial. La sala estalló en reacciones mixtas. La mitad aplaudía, la otra protestaba, pero Ricardo solo cerró los ojos, sintiendo una gratitud abrumadora. No porque se hubiera librado de un castigo severo, aún enfrentaría prisión, humillación pública, la pérdida de casi todo, sino porque Jesús había intervenido de una manera que preservaba la posibilidad de continuar las reparaciones. La sentencia no era un regalo, era una herramienta. Le permitía cumplir la misión que ahora entendía como el propósito restaurado de su vida. Cuando el tribunal se levantó y Ricardo fue escoltado hacia afuera, rodeado por el tumulto de reporteros y manifestantes, miró hacia atrás por última vez y por una fracción de segundo vio una luz dorada cerca de la silla donde había estado sentado, vestigio de la presencia que lo había acompañado durante cada segundo de aquel juicio imposible. Camino a firmar los términos del acuerdo, Ricardo tocó su pecho, donde el calor espiritual aún latía. Jesús no solo había estado presente en el tribunal, lo había defendido, había intercedido, había tocado el corazón de un juez conocido por su inflexibilidad, abriendo un camino donde no debía existir. No era escape, era misericordia templando la justicia, y Ricardo sabía que cada día de la pena que cumpliría sería una oportunidad para demostrar que su transformación era real. El reloj, dejado en la hacienda, marcaba la hora perfecta en ese mismo instante, como si supiera que la batalla crucial había sido ganada, no por astucia humana, sino por intervención divina que seguía reescribiendo el destino de un hombre que eligió cambiar. La prisión no era lo que Ricardo imaginaba. El régimen semiabierto significaba noches, pero días, trabajando bajo supervisión judicial estricta. Se despertaba antes del amanecer en una celda compartida con 3 hombres, todos condenados por delitos que palidecían ante los suyos. Lo reconocieron de inmediato, el millonario caído, y esperaban hostilidad, burlas, tal vez violencia, pero Ricardo los trató con un respeto genuino que desarma. Compartió sus recursos, escuchó sus historias, y lentamente esos hombres comenzaron a ver en él algo que rara vez encontraban en prisión: humildad verdadera. Durante el día, escoltado por un oficial judicial, Ricardo visitaba comunidades que había destruido. La primera parada fue un poblado rural donde su proyecto minero había contaminado el río principal. Los niños habían enfermado. Los cultivos murieron. Familias enteras abandonaron las tierras que habían sostenido generaciones. Ricardo llegó no con promesas vacías, sino con un equipo de ingenieros ambientales financiado por la liquidación de sus activos personales. Pasó semanas coordinando la limpieza del río, la restauración del suelo, la construcción de un sistema de agua potable. La presencia de Jesús estaba allí en cada momento. En las mañanas, cuando Ricardo despertaba demasiado desanimado para continuar, un calor familiar envolvía su pecho antes incluso de salir de la cama. Le daba una fuerza que no era suya. Durante negociaciones difíciles con comunidades justificadamente desconfiadas, las palabras correctas venían a su mente, no por astucia antigua, sino por una sabiduría diferente, compasiva, paciente. Y cuando trabajaba bajo el sol inclemente, ayudando personalmente en la construcción de pozos, sintiendo sus manos, que nunca habían conocido trabajo físico, cubrirse de callos, percibía una presencia a su lado, como si las transformaciones empezaron a multiplicarse.
Ricardo creó una fundación financiada por la venta de sus propiedades de lujo. No era caridad performativa de un millonario tratando de limpiar su imagen. Era desprendimiento real. Vendió la hacienda que había simbolizado su poder, subastó una colección de arte valuada en millones, liquidó inversiones offshore, todo convertido en recursos para escuelas, hospitales, proyectos agrícolas sustentables en las regiones que había devastado. Cada donación era acompañada por una presencia aprobadora. El reloj, ahora guardado en la bóveda del tribunal como evidencia, seguía conectado espiritualmente a Ricardo. No lo veía, pero lo sentía. Cada vez que completaba una reparación significativa, experimentaba un pulso extraño en el pecho, como si el reloj, incluso distante, siguiera midiendo la autenticidad de su transformación. Y cada vez que ese pulso llegaba, traía consigo una sensación de aprobación divina que valía más que cualquier reconocimiento humano. Las comunidades empezaron a responder, primero con desconfianza cautelosa, luego con aceptación titubeante, finalmente con abrazos que Ricardo no merecía, pero recibía como gracia Madres inesperada. cuyos Hijos se habían enfermado por su culpa ahora lo veían supervisando la construcción de una clínica médica. Agricultores que había arruinado lo encontraban en los campos enseñando técnicas que sus ingenieros desarrollaban para restaurar la tierra envenenada. Y algo milagroso sucedía en esas interacciones. Ricardo ya no era el millonario distante tomando decisiones desde una torre de marfil. Era un hombre entre hombres, sucio, y en esa igualdad forzada, descubría una humanidad que había perdido décadas atrás. Aprendía nombres, escuchaba historias, lloraba con los dolores ajenos que antes ignoraba, y cada lágrima era una purificación adicional, una limpieza profunda del alma que ningún proceso legal podía alcanzar. La presencia de Jesús se volvió compañera constante en esa jornada, ya no como advertencia o corrección, sino como colaboración. Ricardo comenzó a reconocer patrones. Cuando despertaba con un impulso inexplicable de visitar cierta comunidad específica, obedecía, y siempre encontraba una necesidad urgente que requería atención inmediata. Cuando sentía resistencia interna ante determinado proyecto, se detenía a reconsiderar y siempre descubría una falla que habría causado más daño. Era como si Jesús lo guiara paso a paso, enseñándole a ver el mundo con ojos diferentes. No más como recursos que explotar, sino como personas no como que oportunidades de ganancia, sino como llamados al servicio. En prisión, durante las noches en que la soledad amenazaba con consumir su determinación, Jesús se manifestaba en sueños, no visiones apocalípticas como aquella tormenta inicial, sino imágenes reconfortantes. Ricardo soñaba que caminaba por campos restaurados con una figura luminosa a su lado. No hablaban, pero Ricardo despertaba con una certeza renovada de que estaba en el dolor camino presente correcto. Daría fruto futuro, que la redención era un proceso largo pero real. Los meses pasaron así: trabajo, reparación, humillación pública constante, porque los medios no olvidaban, no perdonaban fácilmente, pero Ricardo ya no se preocupaba por los titulares. Le importaban los ojos de un niño bebiendo agua limpia del pozo que ayudó a cavar, la sonrisa del agricultor viendo la primera cosecha en la gratitud de una madre cuyo hijo recibía tratamiento médico en la clínica que él había financiado. Esos eran los testimonios que importaban, evidencias de que Jesús no solo había transformado el corazón de Ricardo, sino que lo estaba usando como instrumento para transformar la realidad concreta de cientos de personas. Un año después de la sentencia, ocurrió algo extraordinario. Ricardo estaba supervisando la inauguración de una escuela en una comunidad particularmente pobre, cuando una niña pequeña se le acercó. Sostenía un dibujo hecho con crayones.
una figura humana al lado de una figura luminosa. La niña, de no más de 6 años, señaló a Ricardo y dijo con una sencillez desconcertante: «Tú eres y este es Jesús que siempre camina contigo». Ricardo se quedó paralizado. Ella solo sonrió la niña? y dijo que todos Preguntó. lo veían, la luz que lo seguía. Los adultos alrededor rieron pensando que era imaginación infantil. Pero Ricardo sabía la verdad. Esa niña veía espiritualmente lo que él sentía. La presencia que nunca lo había abandonado era tan real, tan intensa, que incluso los ojos inocentes podían percibirla. Esa noche, de vuelta en la celda, Ricardo sostuvo el dibujo infantil como desde el inicio de aquella jornada imposible, se permitió sentir algo más que culpa y determinación. Se permitió sentir alegría, no por la redención alcanzada, aún quedaba tanto por hacer, sino por la compañía constante, por la presencia fiel que había transformado cada paso doloroso en una caminata sostenida. Jesús no solo lo había salvado de la destrucción profetizada, lo estaba reconstruyendo pieza por pieza. Y Ricardo finalmente entendía. Reparación tras reparación. No era un evento único, era un proceso diario, una elección continua de caminar junto a esa presencia luminosa, permitiendo que lo guiara, corrigiera, alentara y transformara. El reloj, guardado en aquella bóveda distante, seguía marcando el tiempo perfecto, porque finalmente, después de décadas viviendo en el ritmo equivocado, Ricardo Zamora había aprendido a andar en el ritmo correcto, el ritmo de Jesús, que ese era el único ritmo que realmente importaba. Habían pasado 3 años desde aquella noche de tormenta. Ricardo había cumplido su condena. Las puertas de la prisión se abrieron una mañana común, sin fanfarria, sin cámaras. Los medios ya habían perdido interés en él, persiguiendo escándalos más recientes. Salió llevando solo una mochila sencilla con pertenencias mínimas. No había mansión esperándolo, no había imperio que reconstruir, solo un hombre distinto caminando hacia una vida completamente nueva. La hacienda había sido transformada. El tribunal le devolvió la propiedad después de la liquidación de otros bienes, pero Ricardo no la reconvirtió en símbolo de poder. Ahora era un centro humanitario, Instituto Zamora de Restauración Social. Los salones opulentos se convirtieron en aulas. Los jardines ornamentales se volvieron huertos comunitarios que enseñaban agricultura sostenible. Y en el salón principal, donde todo había comenzado, funcionaba una biblioteca pública con programas de alfabetización para adultos. El reloj permanecía allí, no en una bóveda, sino en una vitrina de vidrio en la entrada del instituto. Una placa discreta explicaba, símbolo del día en que Dios interrumpió un destino de destrucción y ofreció un camino de redención. Los visitantes lo observaban con curiosidad, sin entender del todo. Pero Ricardo entendía. Cada vez que pasaba frente a él, tocaba el vidrio brevemente, gesto de gratitud por el objeto que Jesús había usado para salvar su alma, y el reloj funcionaba perfectamente, siempre. La vida de Ricardo ahora seguía un ritmo completamente diferente. Se despertaba antes del amanecer, no para dirigir reuniones corporativas, sino para caminar por los campos alrededor del instituto. Y durante esas caminatas, la presencia de Jesús lo acompañaba, ya no como intervención dramática o advertencia urgente, sino como compañía constante, amistad profunda, colaboración silenciosa entre un hombre transformado y el Salvador que nunca se rindió con él. En la luz dorada del amanecer, Ricardo juraba ver una silueta luminosa caminando a su lado. No una forma física definida, solo una presencia que ocupaba espacio, que tenía un peso espiritual real. Y en esos momentos hablaba. No oraciones formales, solo un diálogo honesto. Agradecía por el rescate, pedía sabiduría para las decisiones del instituto.
Confesaba cuando aún sentía antiguas tentaciones de orgullo o control y recibía, a cambio, una paz que trascendía toda comprensión racional. Los proyectos prosperaron de nuevo, pero de forma irreconocible. Ricardo usó su conocimiento empresarial para crear cooperativas sostenibles en las comunidades que había devastado. No poseía nada, solo asesoraba, enseñaba, capacitaba y, curiosamente, sin buscar lucro personal, veía surgir prosperidad genuina, familias saliendo de la pobreza, jóvenes encontrando propósito, tierras heridas volviendo a producir. No era un imperio, era una red de dignidad restaurada, y Jesús bendecía cada paso. Cada vez que Ricardo tomaba una decisión alineada con los principios que había aprendido durante su transformación, las cosas fluían, las puertas se abrían, los recursos aparecían, las personas correctas llegaban en el momento exacto. No era magia, era la consecuencia natural de vivir en el ritmo correcto, el ritmo de Jesús. La familia volvió gradualmente. Primero fue su hija menor, Carolina. Llegó con cautela, probando si el cambio era real. Pasó semanas observando a su padre trabajar en los campos, enseñar en las aulas, compartir comidas simples con trabajadores rurales, y poco a poco vio que no era actuación, era transformación auténtica. Lloró en sus brazos pidiéndole perdón por años de distancia. Ricardo lloró también, pero no de tristeza, de gratitud porque Jesús había restaurado lo que parecía perdido para siempre. Luego vino el hijo, después la esposa. No regresaron a la vida anterior. Esa ya no existía, pero construyeron una nueva, más pequeña, más simple, infinitamente más significativa. Cenas alrededor de una mesa de madera común reemplazaron los banquetes en salones de cristal, más llenas de amor mejores, del que la riqueza jamás reales pudo comprar. Las comunidades lo abrazaron completamente. Ricardo ya no era visto como un millonario arrepentido haciendo penitencia. Era visto como hermano, amigo, servidor que realmente había entendido el llamado de usar los privilegios que le quedaban para elevar a otros. Los niños corrían a abrazarlo cuando visitaba las aldeas. Los ancianos le pedían consejo. Las familias lo invitaban a sus celebraciones. Se había vuelto parte de esos lugares, no como señor, sino como igual, y en cada interacción la presencia de Jesús estaba allí, como un tercero invisible en cada conversación, como sabiduría que guiaba las palabras correctas, como amor que fluía a través de él hacia personas que antes veía solo como números en hojas de cálculo. 5 años después de la tormenta, Ricardo despertó una mañana sintiendo algo diferente. Caminó hasta el salón donde el reloj permanecía. La luz de la mañana lo bañaba a través de las ventanas altas, y allí, frente a aquel objeto que Jesús había usado como herramienta de salvación, Ricardo finalmente comprendió por completo. No solo había sido salvado de la destrucción profetizada, había sido salvado de sí mismo, de la codicia que envenenaba todo, del orgullo que cegaba, del vacío que ninguna riqueza llenaba. Jesús no solo cambió las circunstancias, cambió el alma. Y ese cambio había producido fruto visible, tangible, medible, cientos de vidas restauradas, tierras curadas, comunidades floreciendo, familia reunida, propósito descubierto. No eran logros de Ricardo, eran obras de Jesús a través de un hombre finalmente dispuesto a ser instrumento en lugar de obstáculo. El reloj marcaba exactamente el mediodía cuando Ricardo sintió la presencia de Jesús más intensamente que nunca. No era advertencia, una aprobación profunda de un padre satisfecho, era con un hijo que finalmente había aprendido a caminar correctamente. Y en ese momento de comunión silenciosa, Ricardo oyó, no con los oídos, sino con el corazón, la única frase que Jesús le transmitió directamente desde el inicio de esa jornada imposible: bienvenido al propósito para el cual fuiste creado. Las lágrimas cayeron sin control, no de dolor,
de realización, porque haciendo Ricardo lo que finalmente debía estaba hacer, donde debía siendo estar, quien debía ser, y caminando cada día junto a aquel que nunca se rindió con él, incluso cuando merecía ser abandonado. Los visitantes empezaron a llegar para las actividades del instituto. Ricardo secó sus lágrimas y salió a recibirlos, pero antes de dejar el salón, tocó el reloj una última vez. Las manecillas seguían marcando el tiempo perfecto, así como el corazón de Ricardo finalmente latía al ritmo correcto. Y mientras caminaba por los pasillos llenos de vida, propósito y esperanza, sabía con certeza absoluta que ninguna teología académica podría avalar que Jesús seguiría caminando a su lado, no solo hoy, sino todos los días que le quedaran, porque cuando Jesús entra en el tiempo de un hombre y ese hombre elige cambiar, la transformación no es un evento único, es una compañía eterna, es una vida finalmente vivida de la forma en que siempre debió ser. Y Ricardo Zamora, el millonario que un día controló imperios mediante corrupción, ahora vivía una verdad simple pero revolucionaria. La mayor riqueza no es poseerlo todo, es caminar con Jesús, poseyendo solo lo suficiente para servir y aquel a reloj muchos. Imposible, reparado por manos humildes, en aquella noche distante, seguiría funcionando perfectamente, recordando eternamente a todos los que lo vieran. Cuando Jesús toca el tiempo de un hombre, nunca vuelve a vivir como antes. La historia terminó. El hombre fue transformado, y Jesús permaneció fiel hasta el último segundo.